Tenemos precedente. Tiene que ver con el índice buenas tardes, con el índice o la razón señal ruido. ¿Sí? Entonces esa señal ruido, señal ruidosa la podemos obtener a través de la contaminación y ahí es donde no la... No, me toca volver como a tejer el tema aquí otra vez porque si no nos perdemos y los que los que se unen ahora seguramente no la captan, no tienen el hilo, pero bueno, no importa. Entonces, mmm, permítanme, ya les comparto aquí vamos a compartir aquí la información que se tiene. Esto, acá, para que podamos entender ahí el tema ahí. Claro, es que a mí no me estaba funcionando la desviación estándar porque como no me funciona el valor medio o el promedio, pues va a seguir mal. Entonces, ese es el inconveniente. Entonces, pues, si usted, pero de todas maneras, como lo dice su compañera, lo pueden efectuar y ejecutar directo, sin problemas, porque pues, seguramente su MATLAB o el programa que estén utilizando no va a tener estos inconvenientes que ya les planteé en laboratorio. Entonces, sea, creo que estábamos mostrando aquí. Bien, ahí lo tenemos. Entonces ahora hemos hablado, o estamos hablando de cómo obtener este signal to noise ratio o signal noise ratio, que es una señal, perdón, que es un indicador de diferencia entre el... Sí, dígame, ¿hay alguna pregunta? Transmitir. Entonces es una diferencia entre una señal de ruido, una señal ruidosa y nuestra señal original, digamos, sin desperfectos, sin problemas allí. Bien, entendiendo rápidamente lo siguiente, entonces esta señal que yo voy a tener, perdón, esta señal, sí, esta comparación, esta relación entre la señal la señal, la imagen en nuestro caso, y el ruido, ¿no? Entonces tenemos nuestra señal aquí y el ruido. Nuestra imagen en general nos define dos elementos para establecer esto que tenemos por aquí. Debemos idealmente tener una imagen sin distorsiones, lo más fiel posible, y una imagen contaminada con el fin de establecer allí esto, algún criterio o alguna medida de calidad de esa imagen, definida en la literatura como IQM, son las medidas las medidas de calidad de la imagen. Estas medidas de calidad de la imagen pueden ser de dos formas. Pueden ser cuando yo tengo dos elementos con los cuales pueda comparar. Por ejemplo, si a usted le dicen, bueno, esa
esa imagen está ruidosa y usted cómo la compara con la original si no la tiene. Es necesario tener una imagen de referencia y con respecto para medir si la imagen que nosotros tenemos tiene algún grado de discernimiento o es fiel o qué calidad se tiene, ¿no? Bien. Dentro de estas mediciones que se tienen aquí, podemos destacar al menos estas tres, al menos pueden haber más. Podemos establecer, por ejemplo, como una métrica de calidad, el MSE, siempre y cuando tengamos la imagen y la imagen con ruido. ¿Qué nos dice esta MSE? Pues MSE es el error medio cuadrático. En MATLAB ustedes lo van a encontrar como el IMSE, perdón, el IMMSE, Image Medium Square Error, ¿no? Es el error medio cuadrático de la imagen. ¿Y qué es lo que va a medir? Pues va a medir la diferencia cuadrada del promedio de los valores del píxel real o ideales que ustedes tienen, o de la imagen que ustedes quieran establecer. Es una imagen que se puede, perdón, es una imagen, no, es una métrica que ustedes pueden medir de la imagen y, digamos, salirse de un elemento que más adelante se va a hablar, que es la subjetividad propia de quien ve la imagen. Otro tipo digamos, de medición o de métrica de calidad. Y en esta, ¿qué se está comparando? Pues se está comparando, reitero, una imagen de entrada sin distorsión con una imagen distorsionada. El PSNR hace relación a la relación señal pico ruido, relación señal ruido pico. Señal ruido pico. Y esa se deriva del error cuadrático medio y va a indicar la relación que hay entre la intensidad máxima de los píxeles de la imagen. La siguiente tiene que ver con una métrica, bueno, en la anterior, PSNR la pueden encontrar como una instrucción directa y vamos a mirar a ver cómo la ubicamos. La siguiente tiene que ver con una estructura, es un índice de similitud estructural SSIM. Y entonces va a establecer algunas cosas y a darle puntuación a la calidad local de la imagen a partir, por ejemplo, de la luminancia, el contraste y esa, digamos que esa evaluación guarda relación con algún grado de subjetividad que el observador tiene sobre él. Entonces la pueden establecer ahí como SSIM en MATLAB. Ahora, debemos aclarar que en cuanto a calidad, porque estamos midiendo calidad, nos referimos a la calidad, aquí a la calidad como el grado de fidelidad que pueda tener la imagen de una escena. Es decir, podemos discernir
el grado de detalle que ésta tiene. ¿Cómo la obtenemos mayor o menor calidad? En dos procesos. O sea, la calidad está determinada por dos procesos. Por un lado, el proceso de adquisición de la imagen y por otro, el proceso mismo de modificar la imagen o mejorarla, entre comillas. Por ejemplo, un proceso puede ser el de, tengo mi imagen y la comprimo, algún proceso de compresión, y luego la saco de esa compresión y miro su resultado. Si el resultado pues determina algún tipo de distorsión, pues la calidad relativamente o definitivamente no se incrementa. Entonces son estos dos elementos que permiten establecer calidad. La calidad está determinada por la fidelidad. La distorsión es su antonomasia, digámoslo de esa forma. Y por lo tanto, estará determinada por estos elementos. El ruido, el desenfoque, el timbre, la compresión. ¿Qué pasaría en cualquiera de estas situaciones con la calidad, si no se tiene una señal ruidosa y se compara con una señal o con una imagen, en este caso con una imagen sin retoques, sin modificaciones, prístina, que no tenga ninguna modificación, que no tenga ninguna algún tipo de mm, ruido? Entonces, en este caso, para esto que acabé de mencionar, estas métricas necesitan las dos imágenes. Y hay otras métricas que no requieren de una imagen, perdón, de una imagen de referencia, sí. Solamente requieren una imagen de entrada. Entonces, en ese caso, podríamos establecer dos, dos mediciones, dos criterios de medición. Y estos criterios de medición se denominan BRISCE y NIQ. El BRISCE es un evaluador de calidad espacial de esa imagen y se puede decir que es sin referencia o ciega. BRISCE. Le pueden ubicar ahí también en MATLAB, BRISCE. Entonces, este modelo BRISCE lo que está formado es por una suerte de de imágenes que forman una base de datos, y esas imágenes son conocidas junto con sus distorsiones. Entonces lo que hace BRISCE o este modelo es evaluar la calidad de las imágenes con un tipo de distorsión que ya se conoce. Entonces se le asigna algún tipo de criterio, calidad, con respecto a esas señales que se tienen. Por otro lado, aquí está NIQ, que es otro evaluador de calidad. Digamos que va a medir la calidad de las imágenes con distorsión arbitraria. No es una distorsión que ya conocemos, sino una distorsión arbitraria, y está entrenado ya no con imágenes con distorsiones conocidas, sino que está entrenado ese modelo con imágenes que no tienen distorsiones. Entonces ahí esa es una posibilidad para establecer imágenes, algún criterio de calidad de la imagen, teniendo solamente una de entrada. Ahora bien, estamos hablando en esta parte de de esto, de esta tasa de relación que hay entre la señal y el ruido, y por lo tanto podríamos establecer un criterio, digamos que armado un poco
rápidamente. Entonces esto es simplemente, este sería los pasos del algoritmo que yo voy a usar. Entonces vamos a leer la imagen, vamos a determinar en la imagen el, el máximo, su mínimo, planteamos la desviación estándar de esta imagen y el criterio en general estaría conformado por la diferencia de los máximos y los mínimos y la desviación estándar. Esa relación le aplicamos el logaritmo base 10 y multiplicamos por 10 y encontraríamos allí el valor en decibeles para SNR, que es lo que nos están pidiendo, o para el pico comparado, pues utilizando allí otro elemento. El siguiente tiene que ver pues con la instrucción que se manejaría y que se mostró en general en el laboratorio, pero pues esto básicamente nos dice, tome una imagen de referencia, si no la tiene, y si usted, bueno, si usted, para darle algún tipo de visualización, tomemos esa imagen y incorporémosle una, una ensuciémosla, ¿no? Un ruido. Y determinémosla como A. ¿Cuál es ese ruido? Sal y pimienta. En esta porcentaje. Y de una vez calculamos esto. Y ya vamos a mirar cómo está planteado esta circunstancia. Entonces permítanme. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Pregunta. Por aquí me está señalando alguien. Ahí. Sí, dígame. ¿Alguna pregunta por ahora? Sí, cuénteme, ¿cuál es la pregunta? ¿Aló, me escucha? Sí, ¿cuál es la pregunta? Sí, profe, te la dejé en el chat. Gracias. Pues es que no la veo, caramba. Listo, pues te digo por acá. Vale, Te iba a sí. consultar de la guía número 2 de la que hay que presentar, la Sí. función del histograma y demás. ¿Se puede utilizar las funciones de MATLAB o hay que hacerlas en discreto? Pues ahí solicitan hacerlas por fuera de las funciones, ¿no? Entonces ahí lo primero que establecen ahí es no las haga o trate de usar o no use funciones de MATLAB. Puntualmente para el caso que tiene que ver con saque la media, saque la desviación estándar, saque la varia, esta también, saque esto, saque eso, estará definido. Pues, no le veo pues, mucha complicación porque sabemos que pues, la desviación estándar está definida entonces en términos de el promedio menos el valor en algún punto, su diferencia, llévelo al cuadrado y relaciónelo con el número total de elementos. Sume los diferentes puntos, esa diferencia cuadrática entre el valor medio y el del punto determinado. Y si es una promedio, pues ya sabemos que el promedio sería la suma de los elementos en su, en su medición, la suma de los datos relacionado con el número de datos. Y ahí se obtiene la media, el promedio, perdón. Eso, puntualmente es eso. Vale, profe, muchas gracias. Listo, entonces permítame, voy a tratar de mostrarles el asunto puntual ya aquí con MATLAB, porque, a ver,
Ok. MATLAB. Entonces, ¿dónde anda este MATLAB? Entonces, MATLAB, al aplicar eso que les mostré, me da una imagen como esta. ¿De acuerdo? A la izquierda tenemos la imagen, llamémosla limpia, prístina, sin corrupción. Y la de la derecha está la imagen sucia, con ruido, contaminada. ¿Cómo se le hizo? Pues básicamente, ¿cómo se le hizo? Lo que se hizo fue adicionar ese ruido. Hay otros ruidos que no los ha dicho el profesor, pero ustedes lo pueden ir adelantando. Uno de ellos es este ruido que se llama de sal y pimienta. Salt and pepper. Sal porque ustedes ven ahí en la imagen partículas blancas, como si alguien le hubiera echado ahí sal a la imagen. Y negras, como si alguien se le hubiera derramado ahí la pimienta. Puede ser negra, rosada, verde, cualquiera de esas, pero ahí está. Esa es la contaminación que se dio. Ahora, claro, ¿qué teníamos por acá? Y se calcula el índice, ese índice pico de la relación o de la razón de señal ruido, que sería como esta de por acá. Entonces, en mi MATLAB ya no, ya digamos, descarto el hecho de calcularla. Pues aquí hice un cálculo rápido, pero que fue un poco fallido. Y bueno, pues quitémoslo acá. Eso era como este. Y ahí lo tenemos. Entonces, ese elemento que lo denominé PIC es 2198. No puedo sacar los dos elementos porque la desviación, porque los elementos necesitan de un componente que es la desviación estándar y asimismo esta necesita de un componente que se llama valor medio. Digamos que me veo imposibilitado para sacarla directamente, directamente. Pero pues esta es la idea. ¿De qué consta digamos, de qué consta esta, mm, ay caramba, esta instrucción? O sea, ¿cómo está funcionando esa instrucción? Entonces, esa instrucción está funcionando gracias a que se establecen los picos máximos y mínimos, diferencia al cuadrado, ahí lo tenemos, su diferencia al cuadrado, que es básicamente lo que se decía, la diferencia de los picos máximos y mínimos al cuadrado, y su relación con un error eh, cuadrático medio, un ns, ahí lo tenemos, ns, y a eso se le saca el logaritmo base 10 y se multiplica por 10 y entonces el resultado es esto que nosotros tenemos. Tanto el valor pico como la razón ruido, eh, ruido señal. Entonces, eso es lo que nos está generando. Si es el valor pico, sí, correcto, ahí está. No sé si hay inquietudes o preguntas al respecto. Ahora, lo que yo quería hacer y era lo que estaba tratando de mostrar con estas imágenes, vamos a mostrarles el tema de, ¿cómo se llama?
creo que era lo que les quería mostrar, era el histograma. Chample. Sí, creo que era el histograma. Ok, digamos es hacer una comparación. Una comparación con el histograma. A ver. Entonces, ¿cómo es que se llamaba la señora? Ella es la referencia. Y A es la imagen con con contaminación, con ruido más bien. Entonces, a ver cómo es la vuelta acá. Sí, entonces vamos a decirle que coloquémosle 2. A ver, ¿qué vamos a mostrar? Voy a mostrar la imagen de referencia no, pongámosla, ¿será que la ponemos? Sí, pongámosla en, sí. Coloquémosle más bien esto, que ya. Aquí, ok. Y además, coloquemos esto por aquí, de manera que aquí me vaya a mostrar la imagen de verdad, la referencia, y le vamos a poner aquí un valor ahí para que no se vaya a saturar esa cosa. A ver si me sale. Redoble de tambores. Chanfle, a ver qué te pasó aquí. Estar aquí ya te cansa uno la visión y se establece. Vamos a borrar esta imagen, no la quiero. Esta imagen que no la deseo, la borro. Y voy a decirle sí. Ok, ahí tenemos la imagen. Y vamos a mirar cómo se altera la imagen, la otra. Entonces aquí tenemos ya no la referencia, sino a, aquí tenemos a la señora A, ¿cierto? A y su, pero entonces no, ok. Vamos a mirar a ver qué hay así de raro, extraño. No hay mucha alteración que se diga así a primero ojo de buen cubero. No, no hay mucha alteración. Claro, la densidad del ruido es muy poca, ¿no? De 0.02. Es simplemente el ejercicio aquí para que lo puedan visualizar. ¿De acuerdo? No sé si hay inquietudes, preguntas al respecto. Profe, ¿el histograma sí lo podemos dejar así con la función? O No entiendo. sea, el histograma solo para la guía. Pues yo les di una alternativa y es empezar a hacer el conteo del histograma
en términos de filas y columnas y definir allí cuántos grises están, lo puede plantear de esa forma, ¿no? Eso sería como chévere si lo sacan así, ¿no? Pero si no quieren hacerlo, pues ni modo, hacerlo así como está ahí en el, al menos eso. Vale, profe, gracias. Listo. ¿Inquietudes al respecto? A ver, preguntas, Profe, inquietudes que ¿es se posible tengan. que puedan hacer, por favor, un ejemplo pequeño para sacar la desviación estándar? Es que la verdad lo he intentado mucho y no he podido sacarla. No, a mí no me va a salir, realmente. No me va a salir O sea, por sin el la problema que función. le digo. Sí, Sí. profe, sin la función. Uy, no, pero es que eso me toca sumar. Es que la desviación estándar, ¿qué es? A ver, un momento, porque esto nos toca. A ver. Entonces, a ver, a ver. Listo, entonces planteamos por acá esto, a ver si se puede ubicar acá. Entonces, el tema de la desviación estándar sin la ayuda de, se refiere a sin la instrucción, ¿sí? Sí, sí, señor. Ujú. Sí, ok. Entonces aquí tenemos, si usted quiere hacerla con el tema de con la ayuda pues de la instrucción es esta, ¿no? Listo. Ahora, qué es la desviación estándar? ¿Qué es lo que nos plantea, ¿no? Ah, bueno, no sé si por este lado sería como... ña, 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 ña. Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos un, un, un vector. Vamos a suponer que tenemos un vector y ese vector va a almacenar todas las observaciones y vamos a suponer que estas observaciones van a ser de tipo escalar. En el vector A vamos a meter, incorporar las observaciones escalares. Entonces, hay un grupo de esas desviaciones, perdón, de esas observaciones escalares y ese grupo se llamará n. Hay un número determinado de esas, es un número de esos. ¿Me permiten un momento, por favor? Ya retorno. Un momento, por favor.
Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, señor. Ah, ok, Sí, listo. señor. Ahora sí ya. Ok, ya me reconecto. Entonces, cuando hablamos de desviaciones estándar, entonces, eh, sí, cuando estamos hablando de esa desviación, estamos refiriéndonos a que dentro de un grupo, ay caramba, ahora no me va a funcionar aquí. Que dentro de un grupo o de una observación de una serie de datos que voy a ubicar en algún punto, en algún lugar, un vector, por ejemplo, a esa observación, a esas mediciones, que voy a llamar como n número de mediciones, esa desviación estándar nos va a ofrecer, a ver, Dios mío, ok, nos va a ofrecer una información. Esta estadística o este indicador, esta medida nos ofrece una información sobre la dispersión. La dispersión que tiene una variable. ¿Qué tipo de dispersión? Es una dispersión media. Media de una variable. Eso es lo que nos va a decir. Entonces, esa dispersión o desviación estándar va a ser siempre mayor o igual que 0. Ok, listo. Entonces, ni modo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a establecer allí? ¿No? Cuando hablamos de medida de dispersión, estamos hablando de cuál, de la separación que hay entre un punto determinado. En este caso, vamos a mirar qué otro elemento nos va a servir para hacer la función así en forma, que pudiera ser en forma, no sin usar el al señor maldad. Muy bien, entonces vamos a decir eso. ¿Qué necesitamos? Bueno, empecemos cómo se define, cuál sería su expresión matemática. Entonces, aquí tenemos la desviación, que sería, a ver, vamos aquí en estos términos. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a hacer una relación entre qué, la media de una variable, entonces sería el valor determinado y lo voy a comparar con quién, con la media. A ese le voy a elevar al cuadrado y lo voy a relacionar con el número de datos que estoy sacando. Claro, estoy hablando de una suma que voy a tener desde i hasta el número de datos que tengo. Y a eso le voy a sacar la raíz cuadrada.
Esa es la idea. Entonces, digamos que alternativamente podríamos utilizar, por ejemplo, una forma que recurriría a hacer, bueno, esto sería, bueno, entonces aquí, ¿qué ingredientes necesitamos? Ah, bueno, entonces necesito, primero, calcular esto. ¿Y cómo lo calculo? Número de elementos y la sumatoria de los x sub i, desde i hasta n, x sub i. Ese sería mi promedio. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, suma de los elementos que ustedes tienen allí. Entonces los suman y hacen una multiplicación o un producto por el valor de los datos. El valor de los datos. Aquí lo tengo. El número de datos. Claro, el número de datos, el inverso, escalar, ¿no? Y esto es lo que nos da la media. La que tenemos aquí, ¿no? Bien. Ah, bueno, Profe, la parte... Ah, bueno, en el caso, permítame. por ejemplo, de un vector columna, ese número escalar sería como la cantidad de Tengo un filas. vector, permítame, vuelvo otra vez. Entonces vamos a tener acá, por este lado. Yo tengo acá el vector, vamos a llamar al vector A, ¿no es cierto? Vector A. Y ese vector, ¿es qué? ¿Es columnas? ¿Vector columna? ¿Qué me dijo? Un vector fila. eh, el que es, por ejemplo, la posición de los números más grandes a un lado y el otro es el uno. Es que no me acuerdo si es fila o columna. Que, por ejemplo, en la primera, donde está el valor de fila, es, por ejemplo, no sé, 6100 y en el de columna es un uno. Eso es un vector columna. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos A, B, C, D y E. Este sería mi vector columna. Y entonces uno le puede decir a MATLAB, sume todos los valores de A, ¿sí? Y los divide en la longitud que tiene A. Y ese sería el promedio. Ah, no, mentiras. Ahí ya no a estos dos puntos, obviamente. Estoy incorporando ruido. Es A, no más. ¿Sí? Eso. Mm, eso mismo, eso mismo. No sé si queda claro lo que me estaba preguntando. Sí, profe. Ok. Ok, entonces volvamos al tema, vamos al asunto. Les estaba diciendo que uno podría eventualmente sacar. Bueno, aquí. Entonces tenemos aquí el promedio, suma y aquí hace lo mismo que acabamos de mencionar, ¿no? Y plantea la suma. Entonces ustedes pueden aquí establecer, bueno, vamos a sumar. No, no. Vamos a sumar para el numerador. Vamos a sumar el promedio, perdón, vamos a sumar, más bien, vamos a hacer la diferencia. Sí, bueno, que es realmente una suma, ¿no?
Vamos a hacer la relación. Ustedes tienen aquí los datos en un vector y pueden establecer un promedio. Bueno, el promedio obviamente es sobre todo el elemento. Y entonces pueden decir, estos serían mis datos. Podríamos decir, por ejemplo, a ver, es un dato. Ok, entonces puedo decir lo siguiente. Ujú. Ok, más a, voy a hacer un conteo aquí, entonces for i desde 1 hasta n, y entonces dicen a es i, pueden establecer, bueno, entonces arreglemos porque si no entonces nos confundimos. Ya se me ocurrió esta parte, entonces for i igual a 1 hasta n, ¿de qué? Haga lo siguiente, tome a, todos los a, y aquí, exacto, y reste los de b. ¿Y dónde los va a almacenar? Ok, en una matriz que se llame diferencia. Entonces coloco diferencia. Y ahí tiene diferencia. ¿Y la diferencia qué es? Esto de acá del paréntesis. Ahora que a diferencia, a todas esas diferencias, ¿cierto? Entonces diferencia va a ser 1, 2, 3, 4. Diferencia cómo está constituida. Diferencia entre A menos el producto, menos esto, B menos esto, C menos esto, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí inquietudes, preguntas? ¿Qué nos hace falta? Entonces, aquí sería primero esto, segundo esto, tercero, a mi modo de ver, ¿sí? Podría ser utilizar el cuadrado. Entonces vamos a suponer que vamos a sumar todos los cuadrados. Podríamos hacer lo siguiente. La diferencia de ese vector, vamos a decir que la diferencia desde i hasta la diferencia iésima, la voy a llevar al cuadrado. Todas las diferencias, entonces para ello voy a ubicar aquí for. Esta es una idea muy elemental. Esto, haga esto y almacénelo en algún punto, ¿no? O sea, en alguna matriz, en algún lado. Haga la diferencia y llévela al cuadrado. Más bien las diferencias llévelas al cuadrado, almacénenlas en algún punto. Y entonces, esto ya no será sino diferencia cuadrática. Y entonces me va a obtener diferencia cuadrática del valor g, h, i, etcétera. Ahí lo tenemos. Todos estos están al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Ahí lo tenemos. ¿Y eso qué es? Un vector columna. ¿Qué más tendríamos que hacer?
voy a sumar todos esos elementos. Entonces voy a ubicar como cuarto punto. Sume los elementos de diferencia al cuadrado y asígnelos en alguna parte, en una variable. Llamemos la suma, S. Entonces ese es todo el numerador, ¿no? Está cuadrado. Y hacemos la última parte, ¿no? Que es... ¿qué más tendríamos allí? El SQRT, ¿de qué? De S, que ya viene al cuadrado, y hacemos N, que ya los tenemos. O si no lo tenemos, entonces de pues, cualquier elemento de A, por ejemplo. Y ya. Es la raíz cuadrada de S, la suma sobre el número de datos. Esta es la desviación estándar. Ahí lo tenemos. Ahí sería más o menos el algoritmo que se tiene. Un poco chabacano, pero ahí sería. Ahora, la otra posibilidad. Entonces, alternativa 2. Segunda alternativa. ¿Qué estoy buscando? Esto. Ok. A ver. A ver. Otra alternativa es, claro, aquí como estoy haciendo ¿qué? A ver, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Qué estoy haciendo realmente? En este punto. En este punto lo que estoy haciendo es llevarlo al cuadrado y sacar la raíz cuadrada. Cosa que nosotros conocemos en el bajo mundo de las funciones como un valor absoluto. ¿Y valor absoluto de qué? De las j-décimos datos menos el promedio. Entonces es mucho más sencillo hacer esto. Y sumo, claro. Y divido entre el número de datos. Esta sí sería mi... No, no es que sería una desviación estándar. Desviación estándar. Entonces para eso, ¿qué sería lo conveniente? Por aquí se diferenciará algo y es teniendo en cuenta esto y teniendo esto. Entonces coloco por acá el absoluto de el valor de los datos de la matriz A sub y veces y defino el promedio. ¿Y el promedio dónde está? Por allá donde los habíamos definido. ¿Dónde anda el promedio? Ah, pues el promedio obviamente ya lo teníamos, ¿no? Que es un valor, un escalar. Escalar. Ah, en B. Absoluto de eso. Listo. Y lo que hago es simplemente primera línea, segunda línea sería el resultado del absoluto, lo divido entre n. Oh, bueno, que no quiero. El número de valores. ¿Queda claro o no? Sí, profe, queda mucho mejor. Muchas gracias. Ok, sale. ¿Qué más a ver? Se me olvidó lo que les iba a mostrar. Ah, chao. Se me perdió el hilo. Oh, caramba.
Profe, no sé si es posible un ejemplo con la normalización entre 0 y 1. Ah, sí, esperen un segundo que eso era lo que íbamos a hacer. Esperen un momento. ¿Qué es la normalización? Dije algo. ¿Qué pasó? Se quedaron absortos. ¿Qué es la normalización? ¿Tiene algo que ver eso con la binarización? ¿No? Bien, entonces vamos a por ella. Muy bien, entonces el ejemplo, ahí lo tenemos. Este está ahí y la señora está ahí con sal y pimienta. Ah, bueno, entonces vamos a hacer esa cosa, ¿no? Entonces permítame un momento. A ver cómo nos jugamos ahí el tema. Ok. Tan, 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 tan. Vamos a binarizarla. Entonces ustedes me dicen si eso correspondería a lo que me acaban de decir. Entonces, una normalización sería una binarización. Listo, ok. Entonces hagamos eso. ¿Están viendo ahí la imagen? Ay, ay, ay. Y y tomo esta o tomo otra imagen. Ok. Ok. Tum, 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 tum. Utilicemos una imagen. ¿Será que un gris de una? O utilizamos uno en color. Entonces podría ser de la siguiente forma. Vamos a ponerle un nombre. No A, no B. ¿O si utilizamos A y B? Sí, de una. Ah, ya tenemos A, ¿cierto? Entonces tenemos A. ¿A quién es? Entonces vamos a mostrar A. Voy a empezar a borrar aquí las imágenes para que no se nos contamine esto. Utilicemos la referencia, ¿sí? Que es la que teníamos ahí, más limpio, ¿no? Entonces, listo. A ver.
está en escala de grises, simplemente que aquí con estas dos instrucciones lo que estamos buscando es una escalización, simplemente visualmente eso es lo que se plantea. Pero entonces, para que no quede duda de que lo que están viendo es lo que están viendo, a ver si me tomo el pelo. ¿Qué es esta? ¿No? Está en su verdadera magnitud. Eh, un momento, por favor. Ok, listo. Entonces, acá que tenemos. Listo, ya tenemos eso. Voy a mirar algunas cuantas cosas que me van a servir para determinar estas cosas. En general son las dimensiones, nada más. Entonces decimos que es 256 por 256. Y aquí es donde empieza el tema. Voy a ubicar un umbral a lo que se me ocurra. Vamos a suponer que este es el umbral. ¿De acuerdo? Ese es mi umbral. ¿De dónde lo saco? No, se me ocurrió. Pero los umbrales están definidos en términos técnicamente como una ramificación de una estadística, ¿sí? Una herramienta estadística. Puede ser un promedio, una media, una desviación estándar, algo que se asiente en la imagen, que dependa de la estadística de la imagen, de alguna estadística. Entonces yo voy a utilizar eso. Voy a utilizar ese valor. No importa si está loco, si está un poco salido de contexto, pero para el ejemplo es lo mismo. Lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Así, voy a hacer un conteo que voy a alojarlo acá. ¿De qué? De aquí hasta sí, hasta ahí. Y también voy a hacer un conteo de, ay Dios mío, porque un conteo de esas desde hasta. Y entonces, ¿qué voy a decir? Pues voy a decir, tanto para ese caso, voy a decir, bueno, ¿qué va a pasar si en este caso, ok, tiene estas condiciones? Estoy haciendo un planteamiento aquí y voy a definir el lugar. Así que hay una relación con esto que acabamos de escribir, con el umbral. Si eso es cierto, entonces llévelo. ¿Qué voy a llevar? Pues voy a llevar la imagen y su respectivo valor allí a un valor determinado. Para mí será ese. Si no, ¿qué? Si no, no hay problema. Entonces, referencia. Pongámosle aquí nuevamente. Ok. Bueno, si no, entonces, que me vale el valor más. ¿De qué? Finalizo ¿qué? El i. Finalizo el for, segundo.
finalizo el tercero. Está, y la R referencia está definido allí. No hay otro lugar donde se esconda. ¿Cierto? Ahí, o la embarré. Chao. Sí. Ujú, ujú, ujú. Vamos a ver si nos da el tema. Esto más o menos nos tiene que definir A, B. No, A, B no. ¿Dónde está? Referencia. Tun, 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 tun. F de 1 en F, C de 1 a C. Una referencia, pero ahí está un umbral. Si no, si eso se cumple, sí, váyase a tal lugar. Si no, váyase al otro. Cierra, cierra, cierra. Ok, entonces vamos a decir que antes teníamos la anterior, es esta, y vamos a buscarla. A ver si me funciona el asunto. Ujú. Aquí está. Ahí está. Ahí la tenemos. Ujú. Profe, Dígame. eso no es prácticamente lo mismo que binarizar. Mi pregunta es esa. Yo establecí una binarización. La pregunta es, ¿cómo se establece o qué diferencia hay entre la normalización? ¿Cómo normalizamos una imagen? ¿Será lo mismo? No sé si dependa ya como de, es que no sé, creo que para la diferencia es que uno puede como, ¿cómo decirlo? Como definir el nivel en el que quiera, digamos que se vaya uno a cero, no sé si me voy a entender. Sí, En exactamente. binarización. Entonces, la idea cuál es? Digamos que la normalización en general es una técnica que va a usar para escalar dos conjuntos de datos que pueden compararse significativamente, ¿no? Entonces, eh, nuestra idea sería, digamos que para comparar, para establecer, por ejemplo, para normalizar, ¿no? Para normalizar un vector, por ejemplo, ahí en MATLAB, se divide, digamos, hay que dividirlo cada uno de sus componentes por el resultado de una función norma, por ejemplo, o por la magnitud, ¿no? Que es básicamente lo que estábamos haciendo, por ejemplo, para el caso de la normalización del histograma, ¿cierto? Entonces la normalización del histograma nos dice, bueno, tome su valor de gris, su valor, un nivel de gris, y va a definir un número de píxeles. Y ese número de píxeles relaciónelo con un número total de píxeles de la idea, de la imagen. Entonces eso es lo que se está planteando. Esa es la idea. Profe, A ver, pero eso sería diga.
del histograma, digamos, para normalizar la imagen como tal, ¿se hace desde el histograma o se hace desde la imagen directamente? No, 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 es desde la imagen directamente, claro está. Y digamos, en este Una caso cosa es el que, histograma como tal, porque el histograma nos está arrojando una serie de datos, ¿no? Una serie de elementos ahí que son, ¿qué es? A ver. El profe, y digamos que en el histograma. caso de la imagen se dividiría, o sea, sería, para normalizarlo sería como coger cada píxel y dividirlo en el, no sé, en el valor máximo que hay de escala de gris Puede o ser, cómo. puede ser, puede ser. Entonces, eh, a ver. Entonces vamos a mirar allí. Bueno, entonces espérenme porque estaba tratando de visualizar el ejemplo para el vector. ¿Sí? Mm, para el vector. Entonces tendríamos el siguiente ejemplo, a ver si se me ocurre. A ver, planteémoslo aquí en lápiz y luego si lo pasamos allá. ¿Cómo normalicemos en MATLAB? Entonces vamos a escribirle acá normalización para entender el asunto. Entonces, tendríamos un vector con sus componentes. Ahí, vamos a escribir eso. Puede ser más, menos. Escribamos eso. Ese sería mi paso 1. Defino un vector. A ver, ¿qué más? Voy a dividir el vector. Ese sería mi paso 1. Paso 2. Divido ese vector. Ujú. Entonces voy a definir una división que voy a establecer con respecto a la norma de ese vector. Vector dividido entre la norma del vector. ¿Y qué más tendríamos? Podríamos establecer aquí. ¿Y la norma de un vector qué es? La magnitud, ¿no? Entonces hay que comprobar efectivamente si la magnitud del vector sea la norma del vector. Comprobarlo, si usted lo quiere. Pero en esencia sería esto. Ahora, entonces vamos a mirar cómo lo aplicamos en una imagen. Entonces, vamos a mirar cómo lo estaríamos planteando. Entonces, a ver, ¿cómo tomamos? Ah, bueno, entonces hacemos el ejemplo ahí. Uno. Entonces,
que dijimos que vamos a hacer. Bueno, vamos a hacerle esa parte. Hacerla C. Bien. ¿Qué nos arrojaría allí para el caso de una imagen? Entonces, un momento. Ponemos ubicamos el ejemplo. Sí, a ver, esto no es que me ayude del todo. Bueno, vamos a mirar esta parte. Vamos a suponer que tenemos esta cosa, a ver. Hagámoslo con un vector ahí simple. C fue lo que dijimos. C, por acá está. C. A ver si nos funciona. C lo podemos mandar como una. C es su norma, B es su norma. ¿Y qué defino allá? Muy bien, entonces vamos a mirar. Ok, momento. Entonces aquí tenemos el planteamiento A y la norma. Nada más, solamente estamos haciendo aquí el tema de la norma utilizando ese. Ok, ya. Bueno, C igual a C de. Ajá. Listo. Entonces eso lo convertí en un vector columna. Un vector. No hay problema, un vector. Dijimos que vamos a usar a B, que sería, vamos a utilizar B como resultado final de que vamos a usar B dividido, ahí está el punto, caramba, ahí sí, el punto entre la norma, voy a hacerlo sin punto, a ver qué me va a arrojar solamente un valor. C dividido entre la norma, bueno, vamos a ver cómo nos sale. C planteado como, o dividido con la norma de C o de CC. Tengo C. No, esperen un momento. No sé, ya no tiene nada que ver ahí. Es el vector este. Soy con su norma. B. Entonces estará dado por estos valores. En mayúscula. Es la normalización de ese elemento. Bueno. Y entonces eso de alguna forma va a corregir, va a alterar el contexto de todos los elementos que se encuentran allí. Entonces antes teníamos esto, y si yo divido cada uno de estos elementos por su norma, pues obviamente ya los estoy normalizando.
Una forma de hacer esa normalización directamente con la imagen puede ser de la siguiente forma, ya usando, bueno, y esto si fuera y el arreglo hay que volverlo matriz, ¿no? O sea, esto hay que volverlo, columna hay que volverlo matriz, y allá se puede visualizar. Entonces voy a mirar la posibilidad de usar ya un comando distinto para el caso del ajuste. Entonces voy a tomar la imagen, vamos a ponerle J a esa imagen, y le voy a decir, ok, ajuste esa imagen ajustela. ¿Y esto para qué nos va a ayudar pues a plantear, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que va a asignar a J los valores de intensidad de esa imagen en una escala, de esa escala de grises. ¿De quién? De esta señora que está en esta referencia, a una escala nueva. Y vamos a utilizar una escala, por ejemplo, yo no sé, 0 y 1. Podría ser, a ver, pongámosle por acá algún valor, no sé. O -1 y 1, profe. No, porque les hago la tarea y no me gustaría hacerles la tarea. Vamos a poner una locura aquí, 0,3 hasta 0,7. Ese sería el asunto. Y entonces ponemos esto. ¿Y qué otro elemento tendríamos? Sí, vamos a ajustar el contraste, que finalmente es eso, ¿no? Lo que estamos haciendo es estableciendo cuánto de eso, cuántos, más bien, todos los píxeles los vamos a alterar, ¿sí? Vamos a alterarlos, y estamos especificando los límites de ese contraste. Ahí está. Entonces podríamos, por ejemplo, ubicar aquí otro elemento. Aquí vamos a poner un vacío para que no vaya a haber algún inconveniente. Entonces vamos a decirle ¿qué teníamos antes? Aquí teníamos a esta señora, teníamos a este elemento, y vamos a molestar con la primera y vamos a formar la última fila. Entonces vamos a ir, quitémosle este espacio para que no se duplique. 3. Y le vamos a decir, no sé cómo va a alterarse, de J, ¿cierto? Ahí está. Se desalteró muchísimo. Bastante. Este es el tercero. Entonces tendríamos aquí, sin querer queriendo, pareciera J es la nueva imagen, referencia. No, perdón. Nos toca cascarle de otra forma. Perdón, tomé la. No importa, pero ok, esta no está bien porque parte de esta, que es la modificada. Entonces me toca hacer lo siguiente. ¿Dónde está? Hagámosle con A por lo menos para hacerlo más rápido, porque si no, aquí se nos va el tiempo. A,
Y aquí. No, esto es A. Sí, porque si no se nos... J. Entonces, ¿qué hice con A? ¿A qué es? A es la que se encuentra, si no estoy mal, con... A es la... Bueno, digamos que es A más bien primero que todo para que no tengamos problemas. Para que no haya inconvenientes. Creo que la sobreescribió. Ahí la tenemos. Entonces tendríamos esta. Ya borramos la otra, la sobreescribimos, no importa. Ahí tenemos A, referencia, no, esta es la primera referencia, A. Y ahora vamos a aplicar esta que yo estaba haciendo acá, pero vamos a utilizar A, aunque esté, pues, no, que tenga problemas ahí de, a ver qué pasa con A. Ok, ahí tenemos, veanla. Y entonces ahí estoy haciendo estos elementos de J. Ahora, J, ¿qué es? Si J estará, ahora está normalizada, claro. Entonces tenemos, o sea, está ajustada a estos valores que tenemos como máximos y como mínimos. O sea, sí, esa es la idea. Esa es la idea. Ajustamos esa escala de grises a unos nuevos valores que los asignamos allí al azar, 0, 3, 0, 7. Y eso nos da ese resultado. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros le ponemos otra cosa? ¿Qué pasaría si nosotros le ponemos a esa A, digamos, algún valor entre 1, 0 y 1? Entonces 0 y 1. 0 y 1. Y lo ponemos acá como K y como K. Y vamos a decirle que lo ubique en 4. Ok. El más bajo al más alto. Básicamente le estoy diciendo cambie esa, o sea, asigne los valores de intensidad de la imagen en escala de grises a nuevos valores que se encuentran ahí en esos corcheticos. Creo que esta es la imagen, ¿sí? No hay, Profe, no hay de otra. Aquí una, sí, dígame. ¿puedes mirar en la matriz K si los valores sí cambiaron, Todos, ya un momento. por favor? Sí, claro. Un momento. Si se modifican, a ver. Bueno, esto es J. ¿Y con qué los voy a meter? Con A. Sí, claro, me cambio. ¿Sí? El primero por lo menos cambio. De A a primer J. Ahí lo tiene. Y acá. Ahí lo tiene. Prácticamente que es el mismo, ¿no? No define nada más. A ver, A. Ok. Y K. Interesante. Es el ajuste que se le asigna. Ahora vamos a mirar otras posibilidades. Sí, no, esa está bien.
Bueno, hay otra posibilidad y vamos a mirar a ver otra variación ahí. Otra posibilidad podría ser, a ver, tomar esa imagen, decirle sí, vamos a ver entonces la idea sería asignarle valores de intensidad a esos nuevos valores, de forma que los valores de entrada, que serían como los valores iniciales, se le van a asignar a unos valores de salida. O sea, traspasan, vamos a ver si eso es cierto. O si eso lo podemos hacer aquí rápidamente. Entonces, le pongo H. H es igual a... Ah, pero esperen un momento. Pero acá la referencia. Ah, bueno, la referencia sí es binaria, ¿no? Ahí sí no hay nada que hacer. Bueno, entonces H, ¿no? Entonces coloquémosle H, esto es igual a ¿qué imagen? Bueno, ustedes le hacen ahí, es básicamente la idea, ¿cuál es? La idea es establecer, por ejemplo, la relación que va a tener A, ok, y voy a definir el valor más bajo y más alto de la entrada. Y quiero, o sea, vamos así, a ver, yo no sé si vamos a ponerlo acá, 0,55, alto y bajo, de entrada. Y vamos a cambiarlo a otros valores. ¿Cuál sería, por ejemplo? Son uno, no sé, con eso, a ver qué pasa, ¿no? Sí, aparte podría... Ah, ¿y qué más hacemos? Así. Aquí. Eso. Esto sería H. Entonces vamos a mirar cómo te 5. Ah, ok, esta sería la recomendación, ¿no? Están inválidos, para esos valores deben ser en un rango de 0 a 1. Ya, respuesta a la pregunta que me indicó la señorita Greta. Entonces, 0 a 1. Entonces, por ejemplo, 0.05. Y digamos que el alto correspondería a un 0.5. Ay, chavo. No, necesariamente que el rango debe estar en un rango entre 0 y 1. Bueno, queda 0 y 1. A mí sí me la pone difícil porque es 0 y 1. No lo quiso más.
Ok, ¿preguntas hasta ahí? Porque aquí ya estoy espayaseando y eso no. 0 y 1. Ah, no, no quiere funcionar. Bueno, hasta ahí, esa es la idea. Profe, Obvio, me falta la coma. Entonces por eso me estoy tonteando en eso. Ok. Falta la coma y por eso está molestando. Me está molestando desde hace rato. La coma. La coma. Bueno, entonces sigamos acá. Profe, Momento. Ahora sí. Coma. Y vamos a decir, claro, porque estaba tomando otras cosas. 0,5. Voy a decirle eso a ver qué pasa. No quiero funcionar. Ok. Entrada y nuestras salidas. Vamos a ver 0. Ahí lo tenemos. Y entonces miremos a ver qué tiene H. ¿Qué tiene H? Otra valoración. Otro umbral. ¿Sí? Entonces estamos haciendo una corrección sobre o un ajuste del contraste de la imagen. Ahí está. Esa es la idea. Entonces tenemos figura 1, figura 2, figura 3, caramba, figura 4, más chiquita, y la figura que estamos obteniendo aquí, que es la figura 5. Ahí la estamos ubicando. Bueno, no sé si hay inquietudes o preguntas al respecto. Listo, con esto terminamos. Nos vemos profe, el una día de pregunta. mañana. Sí, dígame. Para el desarrollo de la guía, ¿podemos utilizar esa función? Es que como dice, sin funciones. Sí, es que ese es el problema, es que estas funciones, ya les planteé una que tiene que ver con la normalización, utilizar la norma y establecer esa relación. ¿Dónde? Aquí, en esta que les mencioné. En esta por acá, ¿dónde está? Ahí está. En esta. ¿Ven? La que ya les mencionaba. O sea, si ustedes ubican bien el tema de cómo plantear una imagen y definirla en forma de columna o de vector, o si la trabajan así tal cual, pues se podría con esta posibilidad. Esa sería la normalización. Así pues un poco sacada del sombrero si se quiere, pero es una forma de normalizar la imagen. ¿Sí? Piden la normalización o la normalización del histograma, que eso es lo que no lo recuerdo. Bueno, entonces ya hasta aquí me, me trajo el río, dice la canción, y les deseo una feliz tarde. Nos veremos el día de mañana.
Bueno, entonces nos veremos el miércoles en la teoría y bueno, mañana estaremos para el laboratorio del grupo A1B. Entonces que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Pues no avanzamos prácticamente nada porque pues estamos ahí mostrando algunas cosas, otras que no funcionaron, pero ahí se muestran las cosas paulatinamente. Feliz tarde, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Luego, profe. profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias.